Educativas, que salió para la primavera del año pasado. Yo soy Martín Broide y estamos acá con Cecilia Bayur e Iris Rivera, que ya les agradezco mucho que estén acompañando, que me honra mucho y me da mucha alegría. Vamos a empezar leyendo algunas cositas, algunos fragmentos, ¿sí? Y a partir de ahí vamos a empezar a conversar. Al final vamos a abrir un ratito para preguntas, para quienes tengan ganas de preguntar. Empiezo yo que estoy con el micrófono. ¿Qué esconden adentro de las semillas? ¿Quién vive adentro de las semillas? Prefogata, campamento, Bariloche, sur, elegancia, vientito, eucalipto, colchón de hojas, charol, chocolatería, chocolate caliente, negro, parque del museo, paseo con la abuela, impenetrable, brebaje de tierra, bolsa de dormir para bichos. Vestido de hojas, collar de semillas, baños de tierra, perfume de eucalipto, guitarra, mascota, zorro, casa fogata. Venas de árboles, venas de hojas. Pájaros, zorros, grillos, caracoles, silencio. Rincón, susurro, susurro de ramas, crujido de las hojas, crujido de mis pies, encima de las hojas, tos de los árboles. Las ramas, chismosas, se susurran a través de sus bocas de hoja, en su idioma vientil, secretos que nadie habla. Para lavar la tristeza crucificada en mi alma, me dirijo hacia mí mismo, demasiado va callada. Me dirijo a los abismos que todavía me amparan. Retumba en todas direcciones mi voz. Hará vibrar raíces mi voz. Hará que el viento se enfurezca, se desarme, se abrace y grite como yo. Yo, acostada, yo, entre los matorrales, solo veré el cielo. No podré ver el mundo, pero abriré mi boca, saldrá mi voz y el mundo me oirá a mí, como soy violenta y melodiosa. Y cantaré, porque de vez en cuando mi voz debe respirar. Tanto tiempo adentro se asfixia. La vida es como una hoja. A veces es verde y luego cambia y se torna más oscura. La hoja es como la vida, siempre cuelga de una rama como un hilo. La vida de dos personas se puede reflejar en hojas de diferente color. Cuando la rabia sale, se expulsa, crece como ampollas en las axilas, entre los dedos, y mientras se escupen, y cuando se acaba la saliva, se escupen burbujas, esas que salen de la rabia, de la furia. Se huele el aliento grueso de tuco también de la rabia, de la furia, con palabras desdentadas, y vuela una mano, hay calor, hace calor, y la vena le explota, y se siente la bruma que le sale de la boca, las voces mezcladas se caen como lluvia, y el lugar arde, y la lluvia se enfría, se siente como cuando tus muslos fríos se sientan sobre mis piernas tibias. Vuela otra mano de la rabia, de la furia, y tus muslos ya no son fríos, se convirtieron en sílabas de la rabia, de la furia. Quiero volver a esa sensación y ya no puedo, de la rabia, de la furia. Ya me olvido del calor de la mano, del tuco. Ahora me concentro en nosotros juntos.
¿Qué es el fuego? Un pedazo de mar que se derrite. Las sillas no alcanzan para todos y yo odio estar sentada. Me incomoda. Miro el piso con lástima, bajo la mirada, que nadie me mire fijo. No quiero que mis ojos digan nada, no quiero escuchar otros ojos, no quiero. No quiero moverme tampoco. Las sillas no alcanzan para todos. Las sillas nunca alcanzan para todos. Me enseñaron, y a mí me gusta, supongo, ser yo la que está sentada. La manzana azul. La observo. Lleva ahí una semana, tal vez más. Siento que me habla, me ruega que la pruebe, que a pesar de las marcas marrones tiene gusto dulce. Sé que no es así, la conozco. Cubierta roja, interior amarillo, aburrido. Tal vez si fuera azul. Quiero gritarle que me aburre, que quiero una naranja. Al final la como, por pena, por miedo, a que esté siempre ahí, rogando ser comida. Gracias por haber aguardado esos días que todos olvidaron. Mientras los demás los olvidan, vos los guardás intactos. Nadie sabe el aprecio que te tengo. Lo guardo adentro mío. Y cada vez que me acerco a vos, siento esa emoción de querer contarte todo, porque sé que vos, mi querida tierra, lo vas a guardar. Bueno, gracias Iris, gracias Ceci. Este libro tiene que ver con recorrer un poco los lugares, los tiempos, las voces de las que estos textos salieron y también de alguna manera con invitar a que la poesía, que la palabra circule como hoy también y resuene en cada quien a su modo. Así que las invito a arrancar, Iris, conversar un poquito sobre el libro. Bueno, como su nombre lo indica, talleres de escritura creativa. A medida que este libro de Martín te empieza a hablar, te vas dando cuenta de que se trata de una invitación. Y cualquier invitación tiene sus riesgos. Para empezar, el riesgo de que los invitados no la acepten. Aparentemente la aceptaron, si es que pudimos hoy escuchar estos poemas, resultado de los talleres. ¿Se escucha bien? ¿Sí? ¿Más o menos? ¿Ahí? Ahora sí. Bueno, aparentemente la invitación de Martín la aceptaron. De hecho, la prueba son estos poemas que escuchamos, resultado de los talleres que Martín coordinó. Pero ¿qué clase de invitación es esta? Lo dice en la tapa, exploraciones, en la escuela y en otros territorios. Exploraciones, dice. Y claro, es el convite de alguien que ha explorado y que nos llama, no nos llama solamente para contarnos lo que encontró, nos invita, nos tienta, está diciendo que no es lo único que se puede encontrar, que cada persona es un yacimiento, una cantera que la propia persona desconoce, ni que hablar de lo que nosotros, mediadores, desconocemos de los demás. ¿Qué cosa fuera, diría Silvio Rodríguez? ¿Qué cosa fuera la masa sin cantera? Da ganas de probar qué pasaría si, qué nos pasaría como gente de palabras que somos, si intentáramos explorar a la manera de Martín
unas formas de mediar entre las palabras y las personas, donde no sepamos nunca qué esperar y todas las respuestas por eso nos sorprendan. Ir hacia las respuestas y también las preguntas inesperadas de los otros. Este resulta ser el movimiento inicial que pone en marcha cualquiera de las propuestas que están en el libro. Ir hacia los otros de manera inesperada, sin esperar algo determinado de ese encuentro. Porque si es un encuentro, es entre personas. Y nadie conoce a la otra persona tanto como para saber qué puede resultar de una propuesta. Así es como entramos en el terreno de la expresión en este libro de Martín. La palabrita expresión se las trae porque viene del latín y tiene relación directa con la acción de exprimir. Hacer que salga algo que está dentro, dice el diccionario. Obtener el jugo. Solo que si exprimimos una naranja, sabemos de antemano que obtendremos jugo de naranja. Mientras que si vamos a invitar a alguien a expresarse por su cuenta y no por la nuestra, nunca podremos anticipar lo que va a resultar. Es que por un lado las personas no somos frutas y si lo fuéramos nunca produciríamos el mismo jugo. La pulpa de cada cual está hecha, y así lo dice Martín, de una materia viva que se va construyendo a través de nuestras curiosidades y deseos, temores, proyectos, voces y silencios. Es así como estas propuestas de crear con la escritura, por eso trata el libro, parten de entender la expresión. Me gusta esta frase. La expresión como el proceso por el que algo salga lo que salga. Así lo dice el poeta Henri Millot, y así lo entendió Mercedes Mainero, la maestra a quien Martín le dedica el libro, en su taller de La Ventana, al que él asistió cuando era un nene y que marcó su rumbo, Martín, para siempre. Expresión es lo que sale de adentro sin que se sepa qué es. Expresar podría ser lo opuesto de apresar, lo contrario de prensar. Para abrir cauce a la expresión de las personas, los mediadores somos invitados a apartar lo que creemos saber. Siempre hay algo que creemos saber. Bueno, justo eso a un costado. Lo que creo que sé del otro es la piedra que tapa la entrada de lo que hay. Lo que creo saber del otro es la piedra que tapa la entrada de lo que hay. Y lo que hay es nada menos que el yacimiento mismo. Nuestra tarea de mediadores es correr la piedra, despejar la entrada. Creer, pero no como fe, o también como fe, además como experiencia comprobada en la práctica, que es esto lo que hace Martín, lo que comparte Martín, su experiencia, sus prácticas. Y ahí las muestra en el libro, que está sostenido por una formación teórica que él tiene, que viene desde antes y sigue para siempre, y que además hace suya la tarea de tomar registro esmerado de cada encuentro de taller. Hay mucha teoría detrás de estas prácticas, y lo muy interesante es partir de la teoría y llegar a las prácticas, que lo difícil es que
ver cómo funciona la teoría en la práctica, tomar registro de eso y compartirlo. Este trabajo se expone con toda la intención de compartirlo y entrar en diálogo con otros mediadores. Entonces, se trata de abrir canales de comunicación entre las personas que trabajamos y acercar palabras a la gente y gente a las palabras. La experiencia nos muestra a diario que los mediadores y mediadoras también corremos riesgo, que con las piedras que encontramos por ahí somos muy capaces de levantar medianeras o construir puentes. Con las mismas piedras se puede levantar una medianera o bien construir un puente. Este libro de Martín es una apuesta a conversar sobre la artesanía delicada de tender puentes, hecha por alguien que lo construye no detrás de un escritorio, sino a las puertas de la cantera misma. Alguien que conoce el arte de manejar con mucho cuidado la malla y el cortafrío, los tamices, las cribas. Se trata de alguien que no solo conoce y maneja los instrumentos para tratar las gemas preciosas, sino que además nos comparte su caja de herramientas y sus secretos de artesano. Un mediador de lujo que practica el arte de usar esas herramientas porque vuelve y vuelve a hacerse la pregunta esencial: ¿qué cosa fuera? ¿Qué cosa fuera la masa sin cantera? Un eternizador de dioses del ocaso, un servidor de pasado en copa nueva, un instrumento sin mejores resplandores, que lucecitas montadas para escena. Qué cosa fuera creación, qué cosa fuera la masa sin cantera. Bueno, muy entrelazado con las hermosas palabras de Iris, me puse a este texto de presentación. ¿Se escucha bien? ¿Sí? La reivindicación de la artesanía y la fertilidad del no saber. En las primeras páginas del libro nos encontramos con un verbo inventado que anuncia y condensa la confianza del autor, Martín Broide, en el trabajo artesanal: tallerear. La artesanía es un saber práctico que se busca y se logra haciendo, tanteando, probando, interrogando con todos los sentidos. El experimentado tallereador, me gustó esa palabra, Martín Broide, viene construyendo hace muchos años este delicado oficio del bien común llamado taller de escritura creativa, donde el encuentro colectivo con la belleza se vuelve un camino posible para muchas y muchos en contextos diversos, tanto de educación formal como no formal. Su formación como antropólogo, mediador cultural, poeta y nutrido lector de literatura y ensayos, como evidencia este convite tan generoso en citas y fragmentos poéticos, contribuye a la creación de este libro, que es a la vez una rica ocasión de reflexión sobre el arte de tallerear, una cartografía de experiencias concretas que muestran que el decir es más rico cuando se junta con el hacer, y una serie de invitaciones a docentes y mediadores a explorar este recorrido sustancioso e imaginar nuevas prácticas. Y todo dicho con un estilo poético que se agradece, y una búsqueda de horizontalidad constructiva y permeable a nuevas invenciones por parte de las y los posibles lectores, explícitamente lejos del recetario. En su apasionada reflexión tallereadora, va proponiendo modos singulares de denominar a los momentos o piezas claves
de un taller de escritura creativa. Algunas denominaciones son una forma de legado de sus maestras en este arte, particularmente Mercedes Mainero y Laura de Betach. También comparte interrogantes que parecen retomar discusiones o posicionamientos de otras experiencias sobre el modo taller, ofreciendo nuevas maneras de mirar esta práctica. Esos renovados modos de nombrar, una meca artesanía, pensando que todo trabajo de reflexionar sobre el propio hacer tiene algo de artesanal, no son meramente etiquetas, sino convicciones éticas y estéticas sobre la potencia transformadora de los talleres en las personas que están escribiendo. Por ejemplo, la idea de núcleos poéticos como aglutinantes y propulsores de propuestas de taller que integran lo que el mediador conoce con aquello que desconoce y está dispuesto a explorar con las y los participantes del taller. Martín los define a los núcleos poéticos como un centro de gravedad en torno al cual comienzan a aproximarse ideas, sentires, textos, ideas para invitaciones, imágenes, un mapa para la exploración. Otra forma particular de nombrar aparece cuando define lo que en muchas prácticas educativas escolares y en los talleres creativos se denomina consigna. Martín retoma la productividad y riqueza de la consigna como pretexto, propuesta por el histórico grupo Grafheim, y le suma la idea de invitación. Dice, lo cito a Martín, no es lo mismo consignar que invitar. El gesto es diferente. La invitación hace eje en el contexto y el lugar de enunciación, cuándo y dónde se dice, desde quién, en qué marco. Agrega que el acto de invitar supone para el mediador ir tras el enigma más que afrontar la tarea. Bueno, y ahora me agarro esto, de la fertilidad del no saber. La búsqueda de lo enigmático, lo incierto, el no saber, es el fertilizante filosófico y poético que nutre cada una de las invitaciones reflexivas y prácticas de este libro. Hay una de las citas, publicadas por Martín, que describe bellamente esta actitud de permanente apertura a lo desconocido. Es de René Char y dice: las palabras que han de venir saben de nosotros lo que nosotros ignoramos de ellas. Me la copio, me la pego en la pared cada día. Es muy hermosa. Por eso, todas las propuestas descritas en los 9 capítulos, tienen un momento en que aparece el vínculo con lo que desconocemos. En el capítulo 3, llamado Expresión y Exploración, Martín lo dice así: también hacen falta un espacio y un tiempo para ir hacia donde no sabemos, para evitar la incertidumbre, porque muchas de las cosas más importantes son inciertas, porque también es imprescindible ese vínculo con lo extraño. Lo que no sabemos está en la raíz ética del equipaje poético de un mediador. Abrirse a la sorpresa del acontecimiento que supone un encuentro de taller es una postura ideológica que Martín sostiene sensiblemente en cada invitación. La minuciosa preparación del encuentro que propone en cada final de capítulo está atravesada por una actitud de puertas y ventanas abiertas a lo que todavía no conocemos. A modo de agradecimiento por esta artesanía que entrelaza con delicadeza y profundidad saberes poéticos con no saberes, termino estas palabras con un regalo inspirado en el convite generoso de este libro que ojalá muchas y muchos mediadores tengan en sus bibliotecas de hacer y de pensar. Es un poema que se llama Invitación. Me gustaría que me oyeras la voz y yo pudiera oír la tuya. Sí, hablo contigo, mirada silenciosa que recorre estas líneas y repruebas tal vez este imposible deseo de salirse del papel y la tinta. ¿Qué nos diríamos? No sé.
pero siempre mejor que el conversar a solas, dando vuelta a las frases, a sonidos, el poner y el sacar el paréntesis y al rato colocarlos de nuevo. Si tu voz irrumpiera y quebrara esta misma línea, adelante, ya te esperaba, pasa, vamos al fondo, hay algunos frutales, ya verás, entra, es decir, se María. Gracias. Bueno, gracias Ceci, gracias Iris. Me quedo con algunas cosas dando vueltas. Yo también habíamos pensado ahora un ratito de conversación por ahí entre los tres, ¿no? Con una pregunta, alguna cosa que vaya haciendo. No sé si tiene ahí algo que tenga ganas de arrancar. Sí. Bueno, yo que te preguntaría, ¿trabajaste solo en estos talleres o te acompañó gente para tomar notas? ¿Cómo fue el momento de los talleres? Depende, porque hay talleres muy distintos. Muchos estuve, a ver, de entrada te diría, entonces estuve acompañado de una manera o de otra, aún estando yo solo como el único docente ahí, porque me parece que una característica que tiene este tipo de trabajo, digo, cuando uno trabaja, como a ustedes les pasará también, con la literatura, uno siempre está acompañado porque, bueno, ya el solo hecho de ir con los libros, o sea, a mí me pasa que, bueno, yo ya no me siento solo, ¿no? Digo, vaya la situación que vaya, yo pongo los libros sobre la mesa, en el piso, lo que sea, bueno, tengo una compañía y alguien ahí que está, donde sé que puedo pisar pico. Si algo va por un camino que no estoy muy seguro, bueno, acá tengo una voz, bueno, como recién vos no, con Circe, una hechicera ahí para el año Lucero que le gusta Circe. Más allá de eso, en algunos casos sí, estuve acompañado de una pareja pedagógica, en la mayoría no, muchos son del Colegio de la Ciudad, que está con Sofía ahí, que fue mucho tiempo participante del taller, que ahí siempre estaba solo, y los registros sí son, salvo en uno o dos casos, todos míos, algunos en el momento fueron simplemente notas sueltas, palabras, y después la reconstrucción narrativa, que es algo que en un momento descubrí que formaba parte del libro. Al principio del libro yo no había imaginado con tanto relato de taller, y en algún momento conversando con un amigo que es guionista de cine, y contándole a él, me dice, bueno, esto tiene que estar. Y empecé a encontrar ahí como la puerta que me permitió ir armando, y finalmente tiene una presencia muy importante. Sí, sí. Y claro, los libros y pensé que los objetos que siempre son parte del taller. El otro día, la semana pasada, di un taller en una librería, un taller presencial, de un encuentro una vez, y vinieron dos chicas que hicieron muchos años, un taller virtual hace mucho tiempo, y ya se hicieron muchos años de taller virtual, pero nunca habíamos compartido un encuentro cara a cara. Yo en los talleres siempre, en la mesa no pongo solo el libro, sino también, no sé, una piedra, un caracol, una semilla, tengo no sé, distintas, una palabra que no me sale del objeto, un barómetro, que era de mi abuelo, bueno, que tiene además los símbolos del zodíaco, es muy lindo y muy curioso, una mamushka, y claro, llega y esto como que, bueno, y son también, creo yo, parte de las compañías de las que uno se rodea, de las presencias, que es una palabra también que usaba mucho Mercedes, que están en el taller. ¿Vos cómo te lo imaginabas? Micrófono.
No pensé en los objetos, pero sí me imaginé que había alguien tomando notas o que vos mismo tomabas esas notas y pensaba en qué momento las tomaba y contestaste, ¿no? A veces en el momento, que lo comparaba con mis prácticas, yo aprendí a callarme escribiendo lo que las personas decían. Empecé a ver. Pienso que para que las palabras de los demás entren, uno tiene que hacer silencio de sus propias palabras. Y eso me costaba como maestra que soy. Así que para callarme empecé a tomar nota. Y ahí es donde descubrí realmente el peso y lo que contienen las palabras que las otras personas tienen. Bueno, yo con eso sí siempre tengo el cuadernito y voy anotando cosas que dice, pues pasa mucho que las cosas que alguien dice durante un taller, y no solo durante un taller, hay ya el germen de un texto, ¿no? De hecho, el primero que leí de Martina, Las semillas, es una toma de notas. Bueno, había semillas ahí, mirarlas, tocarlas, olerlas, anotar palabras sueltas. Y después de eso, ahí sí me acuerdo, veo el texto, y ahí me pongo a recorrer, miro, che, es algo hermoso, bueno, trabajemos, después hay un momento a veces de reescritura, ¿no? Trabajemos sobre esto. Y también con esto que decías, muchas veces, sobre todo en talleres con docentes, y en los momentos de reflexión a partir de alguna experiencia, también la costumbre de anotar todo lo que dicen, y a veces mi devolución es simplemente leer las cosas que dijeron y que se van hilando a veces de manera muy misteriosa, ¿no? Como van resonando entre sí, y a veces no hay mucho más para decir que lo que ya fue dicho, bueno, y está ahí, ¿no? Una cosa que me interesa saber cómo lo pensás, que es el encuentro de distintas disciplinas, lo interdisciplinario en tus talleres, ¿no? Vos venís de una formación de antropología, pero también tenés una inquietud multicultural, ¿no? Y me parece que aprovechás eso buenamente para tus talleres y no eso. Sí, hay una parte de eso que yo siento que lo primero viene de Mercedes Mainero en el taller de la ventana y de integrar. La palabra es integrar lenguajes expresivos, ¿no? Integrar ahí sobre todo la palabra con la plástica, pero también el movimiento y también la música. Que en un punto hay algo de esto, cuando uno piensa esto, los niños más pequeños no se privan de nada, ¿no? Digo, no, o sea, hacer poesía oralmente, de actuar, de juego que no es de actuación, de pintar, de hacer música, o sea, después empezamos a recortar y a corrernos de ciertos lugares. Y a mí me gusta mucho todo, lo primero es también eso, me gusta mucho todo, ¿no? O sea, me gusta mucho la música, hago música, hice varias cosas de teatro, pero no por deseo de ser actor, que nunca estuvo ni cerca, pero por el disfrute de eso, hice también alguna cosa de dibujo, bueno, y en un punto mi sensación es que naturalmente aparece, naturalmente lo que pasa es que uno muchas veces corta los impulsos, diciendo, yo esto no sé, ¿no? Y como no sé, no hago, no conozco la técnica, entonces por las dudas, por una mirada de censura que pudiera aparecer, muchas veces internalizada, y que no quiere decir hacer cualquier cosa, porque uno puede experimentar, explorar, hacer, y no quiere decir que eso después vaya a, que porque salió lo que salió, bueno, eso ya es una obra de arte. No, después en todo caso, por supuesto, hay un trabajo también de artesanía y de oficio de, bueno, darle forma, reescribir o lo que fuera. Pero muchas veces, de hecho, aparecen, creo, en los procesos creativos, soluciones que vienen de otros lados, ¿no? Como uno encuentra soluciones para algo que tiene que ver con la palabra
en la música, ¿no? Y creo que tiene que ver un poco con eso, el interdisciplinario. No con, o sea, no son talleres estos donde se busque enseñar una disciplina. Hay otros talleres para eso y están buenísimos muchas veces también. Y al mismo tiempo, pienso por ejemplo en Pepa Vivanco, una pedagoga musical que admiro mucho, y que trabaja de alguna manera desde este lugar, desde la expresiva de la exploración, y ella lo que viene diciendo hace muchísimos años es, así también se forman músicos, no es solamente que, y eso también estoy convencido. Después por supuesto están las ganas de cada uno, hay gente, no sé, uno de los poemas que escribí seguramente el de la hoja, el chico que lo escribió, es el único poema que escribió en su vida. De hecho, tiene esa vez en taller, no volvió más. Y bueno, que está buenísimo también, que pasas. Y otros sí siguieron después escribiendo, haciendo otras cosas. Pero en principio pienso, cuando tengo lo tres después en la invitación, bueno, que lo tengamos todos a disposición, y para tener todos a disposición, hay algo de la exploración y el juego que tiene que estar habilitado, tiene que estar a mano. ¿Qué le dirías a un docente que se siente por ahí incómodo con sus no saberes? ¿No? Porque vos partís del no saber del juego, ¿no? Y de no saber qué esperar y responder a lo que sale, lo que sea. ¿Qué le dirías a un docente que le tiene miedo a ese momento? Depende, creo, de qué docente y la conversación en el momento, ¿no? Porque hay algo en eso también que, no sé, los consejos en abstracto son... Lo primero que pensé en realidad es una cita de Zambra, que creo que está en el libro, ahora no estoy seguro, del escritor chileno, que él dice que los mejores libros con los que puede trabajar un profesor de literatura son los libros que no entendió, o que no entendió del todo, y que sigue permaneciendo una dosis de misterio adentro, porque a mí me pasa eso, ahí es muy personal también. Yo cuando trabajo con algo que yo que siento que lo entendí, me aburro, entonces no lo hago, me cuesta muchísimo. De hecho, es un problema a veces como docente porque, bueno, me cuesta repetir una clase, o sea, me voy por las ramas. Entonces, bueno, también yo tengo que ser consciente de qué espacios por ahí no son los más convenientes para clasificar, pero porque a mí me cuesta más. Entonces, lo primero, creo que hay un placer muy grande en ese tirarse a la pileta, ¿no? Hay un disfrute enorme que muchas veces no nos lo permitimos, y que si uno confía en lo que trae, es algo, aunque no lo entienda del todo, tiene algo hermoso, tiene algo donde uno vivió ahí, lo disfrutó, o le dijo algo, bueno, ya hay un punto de partida, y más pensaría cuando uno lleva algo, aunque no lo entienda, eso formó parte de su vida de una manera plena, yo creo que ahí ya hay un gesto educador que es valiosísimo en sí mismo, ¿no? Que Juarros dice algo, es como que tal vez el único sentido sea la intensidad sin sentido. Que me parece que tiene que ver con esto también, ¿no? El hecho de que alguien te comparta algo que le encanta, primero que es momento lindo, momento de encuentro profundo. Y también un poco ahí, con el tiempo pasa algo. Y no sé si el entender ahí es tan importante. Pero bueno, yo soy también de la idea de que en realidad entendemos mucho menos de lo que creemos que entendemos de todo. Bueno, creemos que entendemos un montón de cosas y en realidad no. Después no, o sea, más o menos tarde nos damos cuenta que donde pensábamos que entendíamos, bueno, no era tan así, tenía sus matices, o estábamos totalmente equivocados. Clarice Lispector dice que entender tiene límites, pero no entender no tiene fronteras. Y me gusta mucho eso.
Hablando de transmisión, porque vos pensás, pensado con exploraciones en la escuela y otros territorios, ¿vos pensás que en el caso de la escuela estás transmitiendo también una metodología de taller, un modo de hacer el taller? No, la palabra metodología no me gusta mucho, o sea, me gusta un poco más que método, pero tampoco me da la sensación de que también hay algo en un trabajo artesanal que cada quien hace con lo propio, con lo que trae. Y en todo caso, lo que hay, que vos me gustó, algo que dijiste en términos del encuentro entre lo ético y lo estético. Lo ético en el sentido, lo que hay de base es una confianza en el otro, en los otros, en lo humano y en el encuentro. No solo en lo que el otro trae, sino que va a pasar si nos encontramos. Y eso es por un lado una confianza y también un deseo, porque, a ver, eso estoy convencido, cada persona tiene algo para compartir, para dar, que nadie más tiene. Todos tenemos eso, tengamos la experiencia de vida que tengamos. Y encontrarse con eso es muy hermoso. Con los artistas, uno, bueno, ve eso, lleva trabajo. Graciela Montes, algo así, ¿no? Como digo, llevar eso hacia hacer eso un oficio, llevarlo a su máxima expresión. Y es maravilloso porque, bueno, te encontrás con una manera de estar en el mundo y de ver que antes no existía, que no la conocía. Pero bueno, eso a veces pasa en cosas cotidianas también. Entonces, es una confianza, no solo en que el otro puede y tiene, sino también un deseo de encontrarnos desde ese lugar. Y no sé si hay mucho más que eso. Después, pienso en cosas que tienen que ver con, bueno, no sé, si uno va a recibir a otra persona o le va a hacer un regalo, y uno trata más o menos de preparar las cosas lindas, de pensar antes, o sea, y después, no sé, otras cosas, la escucha, el silencio, lo que decías antes, un poco me parece que vienen de ese lugar, y también creo que en ese deseo hay una cita de Bartolomeu Campos de Queiroz, que la conocí a través de Michel Petit, que dice, cuando uno encuentra la belleza es muy triste estar solo. Y algo de eso, hoy justo, una anécdota pequeña, pero una anécdota pequeña. Empecé a ir a la pileta a tomar clases y conversando después a la salida con un compañero, no nos conocíamos, empezamos a hablar de libros, no sé, bueno, porque me pregunta qué trabajo, le cuento, bueno, a mí me gusta leer policiales, me dice hace mucho no leo, y a mí inmediatamente lo que me sale decirle es, te traigo uno que te presto, pero porque a mí pensar en compartir con otra persona algo que a mí me gustó, bueno, yo no conozco otra manera de estar en la vida. Después me quedo pensando, uy, habrá sido invasivo, bueno, pasó una semana y hoy me dice, che, me quedé pensando, si tenés algo para traerme después que viene, yo sí, por supuesto, y ahí conversamos un poco más. Y hay algo de eso también, no sé si una metodología o, bueno, después pienso también que bueno, un docente que siente que no sabe, a veces hacer pie en, bueno, empiezo por acá, sigo por allá, llevo esto, llevo lo otro, seguramente ayuda, y a mí también seguro que me ayudó. Pero creo que sobre todo está en la experiencia que uno va haciendo y de ahí como va tomando de eso. Sí, dale. Bueno, así como Martín nombró 2 veces la pileta, la primera vez dijiste tirarse a la pileta es placentero, y ahora hablaste de una anécdota con la pileta y ofrecer un libro. Claro, es hermoso tirarse a la pileta sabiendo, como vos sabés que agua hay. Entonces acá seguramente estamos tratando con personas, seguramente hay agua en la pileta. Así que, bueno, una invitación a que le salga. No hay que pasar. Hola, buenas tardes.
¿No? Sí, quería saber cómo y de dónde surgen tus propuestas. O sea, estuvieron hablando de que no son consignas, sino una propuesta, una invitación. Gloria Pampillo nos hablaba mucho de lo que significa una propuesta, ¿no? Quería saber cómo las buscás, de dónde, cuáles son tus fuentes. Lo primero me parece que son, yo siento como si fueran juegos a los que invito a otras personas a jugar, y muchas veces surgen de lecturas. Por ejemplo, está acá en el libro y apareciendo un par de los poemas que leían. Empiezo a leer a Alberto Spumberg, un poeta que lo conocí en un momento, encontré un libro en la biblioteca, me llevé y empiezo a ver que algunos poemas empieza a jugar como a tartamudear la lengua, ¿no? Y leo el poema que dice, bueno, que juega con monosílabos y que... Digo, qué divertido ponerse a esto, escribir como tartamudeando, pero porque con las palabras se empiezan a desarmar y empieza a pasar otra cosa. Y ahí digo, bueno, che, esto puede ser una invitación, jugar a esto que estás jugando. Un verso encuentro de repente, ¿no? También en ese libro. No me acuerdo lo que dice, pero habla del principio del deseo, ¿no? Y hay una pregunta también muy hermosa. Bueno, ¿dónde nacen los deseos? ¿Dónde nació un deseo? Entonces, muchas veces parten esto de la lectura. Y a veces también, esto por ahí, creo que es algo más de los últimos años, en la medida, bueno, que uno también se va sintiendo más, al principio obviamente, como iba con la cosa más armada, secuencia que yo, ahora me doy cuenta que muchas veces los talleres, por más que yo tenga una planificación armada, después terminan siendo improvisaciones. Pero porque yo vengo con una idea, pero alguien viene y dice algo. El otro día, por ejemplo, en este taller en la librería, una persona se pone a contar que todos los días estaba, desde hace un par de meses, hacía un dibujo de algo significativo que había pasado ese día. Y empieza a contar de cosas. Bueno, y de ahí de repente, bueno, de esa conversación surge una idea para volver sobre eso, o a veces simplemente esto, cosas que van diciendo, bueno, che, esto que dijiste, que yo lo anoté, te lo paso de vuelta, trabajar desde acá, tirar este hilo. Creo que tiene que ver sobre todo con una atención a lo que hay dando vueltas, y tiene que ver con las cosas que estoy leyendo. Muchas veces me pasa, tengo que armar un taller nuevo sobre algo, y mi sensación siempre es que, más allá de 2 o 3, del oráculo que hago siempre, mi sensación es que no tengo nada armado. O sea, si me pongo a mirar, sí, no sé, tengo, no sé si, o sea, decenas de planificaciones seguro. Pero en el momento mi sensación es que, bueno, tengo que ver de lo que estoy leyendo, de lo que vi, según una serie de fotografías. El otro día, buscando otra cosa, nos encontramos con las fotos de Pac Barnes, el fotógrafo ciego. Bueno, hay una idea, las fotos son alucinantes, a veces ya el solo hecho de mirar las fotos te trae algo. Y bueno, y de ahí pensar un fotógrafo ciego, ¿qué ve un fotógrafo ciego? Ya me parece una idea, si a mí me da ganas, confío que puede invitar a nosotros. Bueno, muchas gracias. Buenas, ¿qué tal? Mi nombre es Melina, soy docente de primaria, soy del ejercicio. Bueno, un gusto escucharles, compartir. Yo a veces me pasa mucho que no suelo registrar tanto lo que pasa después de esa planning o después de esa secuencia y después de eso inesperado que también sucedió. Generalmente es porque mucha de la energía del enseñar y el de sostener ahí
se va y queda, y uno después, como bueno, a otra cosa mariposa. Y siempre me queda como pendiente esto de cómo elaborar el registro de lo que hacemos y de lo que sucede. Y preguntarte si hay algo, imagino que sí, de este libro que tiene que ver con no sé, tu forma sistematizada de registrarte, de registrar a otros, algo que también decía ahí, que es ahí, ¿no? Como, bueno, aprender a escuchar tiene que ver también con poder escribir lo que otros dicen. Y eso, si tenés alguna manera o cómo te llevas con eso, porque también cuando somos re espontáneos nos cuesta un montón sistematizar. Entonces, bueno, ¿cómo te llevas con eso? Por un lado, me viene una primera respuesta técnica, que es esto. O sea, grabar una nota de voz, ni bien terminó algo, toma 3 minutos y está buenísimo, sobre todo si después uno lo vuelve a escuchar o lo graba en algún momento y se toma ese ratito para eso, que finalmente no es tanto tiempo. Es loco porque es un esfuerzo grande en el momento que parece que se le fue toda la energía, pero es como si uno que tuviera que correrse de carril, ¿no? Que venís ahí a pleno andando por la autopista, bueno, hay que parar un cachito, salir, y por ahí te lleva 5 minutos, pero lo que pasa ahí es muy poderoso. Acá me viene de vuelta Mercedes también, porque una cosa que tengo muy presente de ella es que de algo que para mí era muy chiquito, que había hecho, ella se detenía y le daba un lugar, pero no un lugar no era una adulación. Era, bueno, detengámonos acá y miremos, porque acá encuentro. Y eso creo que todas las personas tenemos esa capacidad. Lo que pasa es que estamos acostumbrados a seguir de largo y a pasar por encima, o a veces también, esto me pasa a mí mucho también, a hacer de más, ¿no? En la escuela pasa mucho, bueno, hacer y hacer y hacer y hacer, y no buscar ese momento para parar. Y a veces es esto, anotar palabras sueltas o anotar una frase que alguien dijo, pero después volver sobre eso. Con los chicos además es maravilloso porque las voces de los chicos, o sea, esto cuando yo trabajo más con jóvenes, pero con los chicos, que a veces trabajo también, las cosas que dicen muchas veces están menos pasadas por filtros y tienen una poesía muy particular. Y si uno se frena y lo anotás y te tomás 2 segundos para volver a leerlos, pará, acá hay. Y quizás uno también no le da confianza a eso porque pensaba que tendría que ser un gran concepto y por la manera que lo dijo el pibe, y lo dijo de una manera mucho más certera que el libro de no sé qué. Ahí aparece el antropólogo. Y sí, claro. Sí, Gracias. es verdad. Pues me gustan estos momentitos de silencio también. Acá hay una... Dale. No, una cosita del silencio es algo que muchas veces se da en los talleres. Esto también. Hacen los talleres, bueno, ¿alguien quiere leer? Silencio. Y si uno banca ese silencio un ratito, está bueno lo que pasa también. Porque alguien que quizás no se iba a animar de entrada se anima, porque bueno, nos escuchamos, nos miramos, estamos acá, está todo bien, ¿no? Sí, mi pregunta apuntaba a que vos te referiste a que a veces te vas por las ramas. Y eso que uno dice, estaba releyendo a Roland Barthes y hablaba justamente de esto de que nosotros llamamos ir por las ramas, pero es ampliar, extenderse, expandirse. Y bueno, yo creo que es muy útil eso, tanto en las clases como en los talleristas, ¿no? En los mediadores. Y quería saber si tenías, o sea, yo tengo personalmente como docente una experiencia de una alumna de primer año que en un momento yo me detuve porque dije, bueno, ¿de qué estoy hablando? O sea, ya me fui para cualquier lado. Y ella se paró y me dijo,
ese es el momento en que más aprendemos, cuando se va por las ramas. Y bueno, me dejó pensando. Entonces querías ver si querías contar alguna experiencia de seguirte por las ramas que haya dado algún resultado en cuanto a la escritura. Creo que no tenemos tiempo, me encanta el comentario, la pregunta, creo que no tenemos tiempo, 3 minutos me marcan ahí. En un punto te diría que buena parte de lo que está contado acá es de unirse por las ramas antes o después. Por ejemplo, hay uno de los talleres que está contando acá, es el taller de los aromas, que, no sé, en algún momento lo armamos ahí con una compañera, con Vivi, Susana, y lo llevamos para un centro educativo a nivel primario, adultos que no estaban alfabetizados, pensando en esto, en la invitación a leer el aroma, siendo que ahí aparezcan las palabras. Y era un grupito muy pequeño, una comunidad paraguaya, eran 4 mujeres, creo, y que sobre todo hablaban guaraní, hablaban más guaraní que castellano, 3 de ellas, 2 de ellas hablaban poco castellano de hecho. Y bueno, y el taller se fue por las ramas del guaraní y la riqueza que había en eso. Y ahora, sí, claro, para mí no es que fue una sorpresa, te diría en ese caso, pienso en otros sí, en este no, porque bueno, como antropólogo sí es algo que me da curiosidad, pero bueno, como fue algo totalmente diferente, fue maravilloso. Y otra, pienso el año pasado, un grupo que tenía en el colegio de la ciudad, que era un grupo de chicas que había venido una por usted a escribir y el resto eran amigas, se fueron sumando. Y una, se le contaba a Flavia, ellas se la pasaban en TikTok, como otro mundo, y además no podían parar. No es que era, yo estoy acostumbrado al taller de escritura, el clima más bueno, solemne, la gente que le gusta escribir, no paraban, ¿no? Bueno, vamos a trabajar con esto. Entonces vinieron un día muertas de risa con un reel de TikTok, que era en términos de lenguaje, era maravilloso, porque estaba lleno de palabras rarísimas. Bueno, trabajemos con esto. Y una también era tan ansiosa que cuando escribía ponía letras de más. Pero claro, si vos en vez de corregir esa letra de más, es al revés, che, acá mirá, hay 4 R's, qué buena esta palabra con 4 R's. Metele 4 R's a 5 palabras más. Y se copó y empezó. Y el texto estaba buenísimo, y como le gustaba la histórica, lo leyó también buenísimo, entonces era, no sé, y entonces la barra, y pasaba algo que era maravilloso, pero bueno, ahí está el registro también del momento, ¿no? Como detenerse en eso, en lo que hay, ¿no? No esperar que aparezca lo que yo quería que apareciera, porque bueno, si no, siempre nos vamos a chocar. Gracias. Gracias. Bueno, muchas gracias.